Para los que estén viendo el vídeo, yo no sabía que el programa se grababa, ¿vale? ¿Es posible divertirte trabajando? Es posible si haces un esfuerzo. Me estaban haciendo una propuesta para una empresa súper notoria. Al final dicen, oye, si consigues este contrato, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que vamos a montar es una discoteca en nuestras oficinas. Zappos, que la compró después Amazon porque le iba muy bien. Tienen un claim que era alimenta tu rareza. Yo quiero crear este ambiente laboral, ¿no? Este ambiente de trabajo donde realmente la gente pueda disfrutar, la gente se la pueda pasar bien. ¿Por dónde empiezo? Lo primero es que hay que derribar un paradigma que es el que asocia la diversión al ocio. Entonces, si tú pasas por delante de una sala de reuniones y hay 3 personas dentro y se están riendo, normalmente la gente que pasa por fuera y los ve, ¿qué es lo que piensa? Están de cháchara. Están de cháchara, pero porque el paradigma está muy metido. ¿Sabías que existe una estrategia de recursos humanos que te ayudará a atraer más talento que nunca, pero además también fidelizar a los empleados que ya tienes trabajando en tu organización? Sí, no es broma. Es una estrategia súper conocida, pero que poca gente sabe implementar de la manera correcta. Por eso, hemos creado una formación exclusiva para personas como tú, profesionales de recursos humanos que quieren aprender a diseñar una estrategia de employer branding desde cero, con una metodología única, 100% práctica, explicada paso a paso y que además trae herramientas visuales para que puedas definir todos los conceptos de esta estrategia dentro de tu organización. ¿Te ha picado el gusanillo y quieres saber cómo empezar? Pues bien, llegados a este punto, te interesa saber que hemos creado el primer curso online en directo que explica cómo crear una estrategia de marca empleadora para cualquier tipo de empresa y que se llama Employer Branding Method. Haz clic aquí abajo porque vas a descubrir un mundo totalmente nuevo. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo podcast del HR Lover Podcast, otro episodio. Hoy tenemos con nosotros a Sergio de la Calle. Sergio es un profesional de People and Talent que está dentro del Departamento de Recursos Humanos, ahora mismo liderando la estrategia de incorporación de talento de Telefónica, que se dice rápido. Y además hoy viene como autor de varios libros sobre la temática que vamos a hablar hoy. Los que he cogido que creo que pueden encajar mejor, ahora nos explicarás mejor, son Liderar con Humor y uno que me ha traído aquí para que me lo lea, que además tengo muchas ganas porque habla sobre experiencia del candidato y también experiencia del empleado, y también experiencia del cliente, que es justamente, ¿no?, lo que nosotros hacemos, así que tengo ganas de echarle un ojo. Tenemos aquí a Sergio, bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación, un gusto. La verdad es que es un placer tenerte aquí y nada, hoy vamos a hablar de cómo incorporar la diversión, ¿no?, dentro de la jornada laboral, dentro del día a día. Entonces, mi primera pregunta, voy un poquito fuerte. ¿Es posible divertirte trabajando? Es posible si haces un esfuerzo. Claro, yo no suelo decir que no hay empresas divertidas y que tampoco hay trabajos divertidos. Lo que sí hay es personas divertidas que pueden convertir los centros de trabajo y cualquier tipo de actividad en algo donde la gente lo pase bien. Pero es un ejercicio consciente y tiene que ver más que ver con cada uno de los profesionales que con la organización. Eso sí, las empresas pueden crear un contexto donde sea más fácil pasarlo bien. Vale, o sea, que para trabajar la diversión en el trabajo no lo tenemos que trabajar tanto a nivel, ¿no?, de compañía global, sino que tenemos que atacar a aquellas personas, ¿no?, que consideramos que nos pueden ayudar a generar un ambiente de trabajo más ameno, más divertido, más casual, ¿no?, donde se genere este buen rollismo y a partir de ahí que esto se vaya incorporando dentro de la cultura de la empresa. Sí, realmente al final lo que necesita una empresa es dar permiso. Entonces hay una empresa que es muy notoria porque casi la han asociado a un experimento social, que es Zappos. Zappos, que la compró después Amazon porque le iba muy bien. Zappos al final pues era como un Zalando a la americana, vendía zapatos, ¿no? La cuestión es que es muy, muy notoria porque realmente ellos hicieron un experimento de holacracia, intentando reducir las capas de liderazgo, pero antes de eso ellos tienen un claim que era alimenta tu rareza. Alimenta ¿Vale? tu rareza, ¿no? ¿Y qué significaba esto? Pues que te sintieras libre de ser como fueras, incluso un freak,
que dentro de la cultura de Zappos, pues te iba a ir mejor, cuanto más auténtico, ¿no? Entonces eso significa que tú podías customizar tu puesto de trabajo y mostrarte como tú quisieras, ¿no? Zappos, su CEO era muy notorio, Tony Xie, que falleció lamentablemente hace un par de años, pero Tony creó un ambiente donde la gente podía alimentar su rareza. Curiosamente, Tony no era una persona, si tú le buscas en vídeos, tenía alguna charla TED, como no podía ser de otra forma, siendo él era un emprendedor en serie y un tipo muy conocido. Pero si tú le ves hablar, él no era un profesional ni extravagante ni especialmente divertido. O sea, tú le escuchas hablar y de hecho parece una persona introvertida que está sufriendo delante de los focos. Por eso, si efectivamente el liderazgo es clave, ¿no? En este caso no quiere decir que tú tengas que tener un CEO rockstar, ¿vale? Es decir, Un crear esa... showman, ¿no? ¿No necesitas un showman? Tal No, vez. no lo necesitas. Obviamente, si te trabajas en Virgin, pues oye, tener un Branson ayuda. De hecho, Branson inteligentemente, muy inteligentemente, él se capitaliza a sí mismo para reforzar los atributos de la marca. Porque al final la diversión, yo la trabajo en el sentido de que te puede ser un diferencial respecto a tus competidores. Porque al final la propuesta de valor al candidato o incluso a tus propios empleados, la propuesta de valor al empleado es muy, muy, muy similar en todas las empresas de cierta magnitud. Vale. O sea, tú revisas la IBP de mis competidores y casi todos estamos en condiciones competitivas, un entorno de desarrollo y aprendizaje, o proyección, Entonces, diversidad, pero casi nadie pone en su propuesta de valor y además aquí nos lo pasamos bien. Porque hay una suerte de pudor, hay una suerte de pudor o de barrera, ¿no? En el que, como tú has dicho al principio, la diversión y el trabajo no parecen compatibles. Pero las empresas que lo hacen, y hay muchas que lo hacen, pero además, quiero decir que cuando digo que lo hacen es que se posicionan abiertamente como que son empresas en las que te ofrecen todo eso y además se divierten, ¿no? Entonces, las empresas que consiguen posicionarse ahí tienen un diferencial respecto a sus competidores y en atracción de talento también. Y en atracción de talento también. claro, yo aquí mi pregunta es, el caso de Zappos es un caso muy notorio, además tuvimos en el podcast a Carlos Piera, que es el socio era el socio de Tony Xi, que fundaron una empresa, ¿no? de consultoría organizacional, de cultura organizacional, que se llama Delivering Happiness, como el propio libro, ¿no? Uh-huh. Y claro, y a mí lo que me gusta del ejemplo de Zappos es que tenía una cultura pues muy sólida, que no se creaba, ¿no? No se creó de un día para otro, sino que tenían muchas iniciativas para poder reforzarlo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo de difícil es implementar, ¿no? todo esto que tal vez aprendes, ¿no? de la cultura de Zappos en una empresa ya establecida? Porque me da la sensación a veces que es más fácil hacerlo, ¿no? en una startup que está empezando, que empiezas desde cero y empiezas a construir todo de nuevo, que en una organización que ya tiene 40 años de historia, que tiene 1000 empleados Uh-huh. y que ahora de repente dices, pues quiero ofrecer algo más, ¿no? Es decir, como bien decías ahora, nuestras propuestas de valores son muy parecidas. Creo que el diferencial que podemos ofrecer es entregar una experiencia al empleado superior. Y esa experiencia pasa por que se diviertan, porque les guste venir a la oficina, porque pasen cosas, porque estén con sus compañeros y digan, guau, qué bien me lo he pasado hoy, ¿no? Qué ganas de volver mañana para seguir estando con ellos, ¿no? Generar este ambiente que realmente no es tan fácil, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero más difícil hacerlo. Entonces, ¿cómo de difícil es hacerlo en una empresa donde no empiezas desde cero, sino que ya tienes un recorrido? Pues me encanta esa pregunta porque realmente el libro que te he traído, Divertirse trabajando, está estructurado en base a una metodología de cambio cultural, ¿Vale? ¿no? De hecho, empiezo comentando que llevar a ese cambio de cultura, hago una analogía con la película de Monsters S.A. de Pixar, ¿Vale? y digo que es como transformar una empresa que consideraba que, ¿no? los gritos eran la fuente de energía, ¿no?
a una empresa en la que se dan cuenta que la risa tiene más energía, ¿no? Y es un cambio radical, porque el paradigma está muy claro. Los monstruos servían para asustar, ¿no? Entonces los jefes también parece que algunas veces se asimilan al rol que tenía Sully, ¿no? Del asustador. Y ciertamente el miedo es una palanca de cambio. El miedo es una palanca de cambio, eso es objetivo. Lo que pasa es que es un cambio inmediato. O sea, la gente se puede activar si tiene miedo pues, a un despido o a no cobrar el bonus. Pero si tú quieres un cambio sostenible, hay que mostrarles otra cosa. Hay que mostrarles esperanza y la esperanza tiene mucho que ver con pasarlo bien. Vale. Es cierto que he empezado con el ejemplo de una empresa muy notoria y la cuestión es que esto está al alcance de todos. Quiero romper un poco con el paradigma de que solo empresas muy jóvenes, startup americanas o con CEOs muy cool pueden hacer este viaje. De hecho, en el libro, realmente su valor es mi libro más corporativo. Vale. Hay un montón de ejemplos de empresas europeas, e incluso una industria que algunas veces no es eh, como muy atractiva, que son las energéticas, petroleras, y son empresas mayores, son empresas que tienen un recorrido alto, y son empresas que en su propuesta de valor dicen: aquí nos divertimos, hacemos por no tomarnos a nosotros mismos muy en serio. Y incluso hay pymes en este país que lo practican. A mí me parece la despensa, me parece una pasada, su cultura. Es una cosa como muy rupturistas. ¿Tienes algún ejemplo de este tipo de empresas? Así que se te venga a la mente alguno que expliques en el libro y digas, ostras, Sí. pues realmente... De hecho, es que este libro es un libro pandémico, ahora que justo que estamos celebrando los 5 aniversarios del Es confinamiento. verdad. Como un tercio del libro son testimonios de directivos de distintas empresas, la casi totalidad española, porque obviamente, es muy fácil documentarse sobre empresas anglosajonas, porque al final el storytelling, ¿no?, de ese cambio es para ellos como un plus y lo cuidan mucho. De hecho, muchas empresas tienen un storytelling súper exagerado, ¿no? Porque para ellos forma parte del employer branding, explicar su historia, cómo ha funcionado la transformación, que esto es algo que aquí en España tal vez falta cambiar un poquito el chip. Y lo digo por experiencia y naturalmente creo que no hace falta dar nombres, pero en este podcast en alguna ocasión hemos grabado algunos episodios que no hemos publicado finalmente porque o sea, porque esto a las empresas les gusta, o sea, quieren trabajar el storytelling, pero lo hacen muy separado de la realidad, ¿no? Entonces es como que cuesta mucho empatizar con todo eso. Y me acuerdo de un ejemplo en concreto, ¿no? Que grabamos un episodio en el que nos explicaban un caso de éxito brutal y al que nos pusieron muchas líneas rojas de las que no se podía hablar porque eran las partes feas, ¿no? Y naturalmente esto no lo acabamos publicando porque dijimos, ostras, es que no tiene ningún sentido porque no es real, ¿no? Y me da la sensación de que aquí nos da cierto miedo de hablar de esas cosas, que esos elefantes en la sala, que todos sabemos que existen, todos sabemos que tal vez en tal empresa este punto no hay trabajadores que no están contentos con esto, pero nuestra manera de tratarlo es ocultarlo. En cambio, ahí me da la sensación que es, hey, vamos a mostrarlo, esto es un reto que tenemos, es una situación que está pasando, a nuestros empleados esto no les gusta y nuestro storytelling se va a construir en cómo vamos a sobrepasar este reto, cómo vamos a idear soluciones para que esto no vuelva a suceder o para que nuestros empleados estén más comprometidos. Pues mira, el ejemplo de la despensa es su CEO, uno de sus fundadores. Son dos fundadores. Yo conozco y he hablado con Miguel Olivares, ¿vale? Que si alguna vez quieres que te reviente la cabeza, yo te invito te pongo en contacto con él, ¿Por qué? porque te pongo algunos ejemplos de cómo el humor, en su caso, es un atributo fundacional, ¿vale? Es identitario, muy identitario. Forma parte de la cultura de la empresa y Total, del mismo. absolutamente. Sí, sí. Bueno, en su caso, antes sí he dicho que Tony Sien era como un promotor, pero no era un role model. Miguel es role model,
Vale. No, Miguel es role model y él en primera persona es una persona pues que muy conscientemente, porque aquí sí quiero diferenciarlo porque mucha gente piensa, bueno, es que Miguel es así. No, Miguel se lo ha trabajado. Miguel ha cogido esa habilidad, la ha desarrollado y la ha convertido en un diferencial, porque es muy difícil encontrar una persona con esa responsabilidad. Estamos hablando de que La Despensa es una de las 10 agencias alternativas con las que trabaja en este país. Tiene una reputación. Pero claro, Miguel no es pudoroso, en absoluto. De hecho, todo lo contrario. Te pongo un ejemplo. Bueno, para empezar, en su testimonio, él me comentaba como atributo fundacional que él cuando estaba hablando con su socio, ¿no? Y su amigo, decía, no, llevamos a escribir ¿no? la misión, ¿no? Lo de la visión, misión. Y para ellos fue visión, misión, jamón. Entonces, ellos ya empezaron desde el principio, desde que empezaron a poner blanco sobre negro qué querían ser, ahí estaba la diversión. Y entonces, ¿no? Ellos No te empiezan quiero con... hacer la broma, ¿no? Sí, ya desde el principio, desde el principio y de hecho tienen un... Y en esto cuando yo siempre hablo de la experiencia de empleado y la experiencia de cliente, que por cierto, para los que estén viendo el vídeo, yo no sabía que el programa se grababa, ¿vale? Sí, lo hemos engañado, lo hemos traído aquí un poquito a... Yo lo pensaba, esto es muy profesional, esto es súper profesional. Yo pensaba que era un podcast al uso, vengo del gimnasio y vengo con una sudadera de merchandising que, por cierto, es Customer Experience de un evento en el que del DEC, ¿no? De desarrollo de experiencia de cliente en el que me invitaron, ¿no? Así que sí, la leyenda de que solo he visto de merchandising es verdad. Pues te cuento de La Despensa, ¿no? Ellos estaban haciendo una propuesta para una empresa súper notoria, si no recuerdo mal era McDonald's, o sea, que trabajan con clientes muy grandes del helaje. y con una visibilidad potente. Entonces les pasan el template para hacer la propuesta, ¿no? Y entonces al final dicen, oye, si consigues este contrato, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces ellos pusieron en la propuesta comercial, pues si lo conseguimos, lo que vamos a montar es una discoteca en nuestras oficinas con una palanca disco, ¿no? Y pues todos vais a estar invitados. Eso es una Pero los propuesta propios comercial. clientes, o sea. Sí, eso es una propuesta comercial. Por eso el humor, al final, si tú lo consigues crear una cultura interna, eso se va a proyectar en la relación con el cliente. Y ahí es cuando digo que se convierte en un diferencial. Porque ese apartado en una propuesta comercial para una empresa de este tipo es el típico espacio donde pones bullshit. Donde pones bullshit. Pues voy a crear un equipo multidisciplinar, no sé qué. La típica chorrada para quedar bien. Que Pero esto lo hacemos en las ofertas de empleo también. Cuando publicamos para atraer talento, de repente ponemos empresa multinacional, líder en el sector tal, y dices, ostras, estoy repasando aquí en el portal de empleo en LinkedIn o InfoJobs y me he encontrado ya con 20 empresas multinacionales líderes de su sector y todos son del mismo sector. Digo, pero ¿cómo puede ser que todas sean líderes? por eso te digo que las propuestas de valor son indiferenciables, son indistinguibles. Por eso un toque de humor puede ser diferencial. Entonces es curioso porque ellos se sacaron, La Despensa sacó ese contrato y lo hicieron realidad. Entonces, si tú vas a sus oficinas, efectivamente tienen una palanca disco, ¿no? Que es una imitación de la palanca del doctor Frankenstein. Y entonces cuando tú la enciendes, ¡boom! Pues sale un globo de la discoteca, se enciende luces. Es una pasada. Y da mucho juego, ¿no? Después que con los empleados, el que genera risas, te puede generar, ¿no? Que cuando haces afterworks los haces allí. Claro, es porque al final toda esa inversión que tú haces, o sea, yo hablo de divertirse trabajando, mucha gente viaja al imaginario un poco de las empresas de los estates. Porque la verdad es que cuando Google, Facebook empiezan a viralizar en redes sus instalaciones, les salen muchos imitadores. Entonces la gente piensa que la diversión en el trabajo es tener unas instalaciones chulas. Y puede ser parte, pero no es absolutamente necesario. Si acaso haces esa inversión, eso también tiene que tener una dimensión de cliente.
y tiene que ser algo que disfruten también los clientes en un momento dado. De hecho, hay empresas americanas que no son tan notorias y que vienen de los años 80 del siglo pasado, que empezaron a crear ese tipo de espacios, especialmente para fomentar la creatividad de sus equipos, y acabaron haciendo visitas guiadas a los empleados. Porque al final los empleados lo comparten, la gente lo ve y hay cierto interés y dicen, oye, si abrimos las puertas. Y ahí es cuando la experiencia de empleado y de cliente se mezclan tanto que es cuando ocurre la magia. Y es cuando tienes, ¿no? Pues una marca ya sólida. Si te gusta el employer branding, esto te va a encantar. Hemos creado un manual, el manual del employer branding, un libro en el que te explicamos paso a paso cómo crear una estrategia de marca empleadora. Todo a través de 5 fases y con 20 herramientas visuales. Así que si quieres saber más, échale un vistazo en el enlace que hemos dejado debajo del vídeo o en Spotify y descubre este libro que te va a encantar. Yo me gusta lo que dices, ¿no? Pero veo que aquí que hay como diferentes temas, has abierto varios melones. Claro, el ejemplo que has puesto de la despensa me parece súper chulo, porque creo que cuando tienes un líder que ya tiene, o sea, además es el fundador, que por eso pues seguramente su personalidad ya ha sido traspasada a la personalidad de la empresa y es compartida casi, creo que ahí pues hay un relato mucho más sólido, es mucho más fácil, entre comillas, el que realmente pues o sea, que se pueda transmitir pues esta diversión, este ambiente distendido, ¿no? Donde la gente pues no sea, sienta que puede ser ella misma, ¿no? Pero claro, me cuesta más verlo en la otra parte, es decir, cuando tienes un fundador, un CEO, que es más como Tony Shino en Zappos, que es introvertido, que no es tal vez el alma de la fiesta, ¿cómo consigues que teniendo un líder como este, ¿no? La empresa sí que sea un espacio divertido, que sea un espacio desenfadado. Pues normalmente la gente, ¿no? Hace lo que ve hacer a sus líderes. Y si tú ves que tu líder pues, es un líder tranquilo, es profesional, siempre está serio y tal, pues tú cojas, ¿no? Una posición pues más distante, ¿no? Más profesional también. En cambio, si tú ves, ¿no? En el caso de la despensa, que tu jefe es un tío divertido, es una persona que tiene estas ideas locas, ¿no? Pues tú estás dispuesto también a ir un poquito más allá y alinearte a él, que esa es la parte importante, ¿no? Entonces, aquí en este punto, y justamente mientras estabas comentando, lo estaba buscando porque nosotros hemos publicado el manual del Employer Branding, que es para cómo crear una marca empleadora, y hay una herramienta que me parecía súper chula, que es, ostras, que tú decías, claro, ya no es solo la identidad visual o la identidad, ¿no? de una marca que tú ves y dices, ostras, estos son de esta manera, ¿no? Por cómo los ves, sino que hay diferentes tipos de identidades que has de trabajar, ¿no? Y una de las herramientas es esta que tengo aquí delante, que es, tienes que trabajar la identidad verbal, también, es decir, cómo me expreso, si yo soy una empresa súper divertida, súper guay, ¿no? Que tengo esta personalidad como la que comentabas, en las ofertas de empleo, en las comunicaciones internas, no puedo tener una comunicación profesional súper seria, ¿no? Con palabras súper complicadas, ¿no? Tengo que tener ¿no? Esto. Sí. Y esto se ha de transmitir en el resto de aspectos. Pues, ostras, la identidad espacial, lo otro que comentabas. Si soy una empresa súper guay y me vendo así, pues tal vez tengo que tener cositas como esta palanca, ¿no? De la despensa para... O no, porque hay que diferenciar. Yo siempre digo que la parte un poco de hacer reforma en la oficina, solo si te sobra la pasta y alfabel. Pero has mencionado, ¿no? Que si tú realmente tienes en tu web que la diversión para ti es un valor, eso se tiene que demostrar. Claro. Porque en los touch points, ¿no? Y tú has mencionado uno, que es el tener una vacante. Entonces, otro ejemplo de otra pyme española, Social Mood. Social Mood, cuando necesita pues una posición, la publica en LinkedIn y ahí está la descripción. Entonces, si tú les ves, pues ellos cuando dicen, pues te ofrecemos pues trabajar en un equipo multidisciplinar, y en vez de decir vegan, vegan free, no, gluten free, vegano, human-centered, parabens. Entonces empieza a hacer una broma detrás de otra, ¿no? Igual que con los requisitos. En las ofertas de empleo. En las ofertas de empleo. Dice, y por supuesto, muy importante, la tortilla con cebolla. Abstenerse todos los demás.
Entonces la cuestión, obviamente tú lo lees, son tan buenos que cuando buscan un copywriter le meten erratas. A la descripción del puesto le meten alguna errata. Y esto te lo explica también su fundador, Lucas García, porque él te dice que el humor es un filtro. Entonces, él comenta que no trabajan con todos los clientes, ellos trabajan con los clientes que les entienden. Entonces dicen, si captan nuestro humor, que es un poco perro verde, dice, el match va a ser increíble. Pero hay gente a la que no le funciona. Y te sirve como filtro. Y te sirve como filtro, pero también le sirve como filtro para los profesionales. Porque trabajar en Social Mood no tiene que ser fácil. Porque hay una cultura también del performance y del trabajo alta. Por lo poco que les conozco, sí que hay un nivel muy alto. Y no todo el mundo está dispuesto a exponerse así. A exponerse, porque al final, si tú te metes en una empresa de este tipo, sabes que el humor lo va a impregnar todo. Y que algunas veces te va a gustar y otras veces no te va a gustar. Pero que tienes que jugar de alguna forma, ¿no? Por tanto, también es un filtro para los profesionales. Yo hace tan solo un mes compartí un anuncio de trabajo de una consultora de formación española en la que simplemente ponía en skills requeridas, ponía visión estratégica, no sé qué, capacidad de trabajar en equipo, no sé, sentido del humor. Y entonces le dediqué un post. Y dije, mira, algunas cosas están cambiando, porque si no puedes estar al nivel de Social Mood, pero sí puedes estar a este otro nivel, ¿no? Es decir, ya empezar a explicitarlo, a explicitarlo. Y le fue al post fabulosamente, porque la gente dijo, "Oh, hostia, las cosas están cambiando". También le fue muy bien porque venía el rango salarial que te iban a pagar. Y Cosa entonces, que no aparece casi en ninguna oferta de claro, empleo. era un ejercicio de transparencia en una empresa que además dice de apreciar el humor. Y el humor y la transparencia tienen mucho que ver. Porque si tú eres capaz de compartir de las cosas de las que te ríes, claramente te estás abriendo. Es un ejercicio un poco de vulnerabilidad, ¿no? Igual que poner el rango salarial. En vez de decir, según valía del candidato a la candidata. Bueno, tú pones de que entre 45.000 y 60.000. ¿No? Entonces las reglas del juego están claras para lo que te pagan y también para las habilidades que reconocen. Y es bueno porque aquí hay un cambio de incluso de como decías, de mentalidad. Hasta ahora lo que promocionábamos era una posición, ahora lo que veo que cada vez más cambiamos a los roles, ¿no? Es decir, qué habilidades necesitas para encajar dentro de nuestra empresa, de un rol que puede transformarse, puede cambiar. Es decir, no busco una serie de tareas que puedas cumplir, busco una serie de habilidades que encajen con lo que te va a ayudar a realizar estas tareas, pero que encima te ayuden a encajar dentro de la organización. De hecho, el sentido del humor, yo obviamente creo que es una habilidad que es desarrollable. No creo que venga codificada en el ADN, aunque mucha gente está, no, pero es que yo no tengo gracia, ¿no? Eso, mi madre me parió serio, ¿no? Y soy así y así me moriré. No, en absoluto, es una habilidad desarrollable, pero a mí no me gusta tratarla de forma independiente. Porque si tú dices vamos a formar a nuestra gente en el sentido del humor, difícilmente te van a hacer hueco en la agenda. Entonces, el hueco de la agenda te lo hacen cuando tú demuestras que el sentido del humor te puede ayudar a cosas que ya tienes en la agenda. Y los directivos, los líderes en general ya tienen varias cosas en la agenda. Una es que sus comunicaciones tengan más impacto. Porque normalmente muchas de las comunicaciones que se hacen al equipo pasan desapercibidas o son tan grises y tan Sin pena aburridas ni gloria. que, claro, pasan sin impacto. Entonces lo que quieren es tener más impacto en las comunicaciones que hagan con el equipo. Y cuando digo comunicaciones de cualquier tipo. Por supuesto,
También está en la agenda de los líderes fomentar la resiliencia de los equipos, porque cada vez el mundo de los negocios es más turbulento, más cambiante, y para eso hace falta alimentar esa resiliencia, ¿no? Y el sentido del humor es un ingrediente clave en la resiliencia. No lo digo yo, lo dicen un montón de gente que ha pasado por momentos muy difíciles. Y lo mismo con no quemar puentes, ¿no? En la agenda de los directivos está esas dinámicas competitivas que desarrollan las organizaciones. El humor es una forma de lubricarlas, ¿no? De engrasarlas y de hacer que la relación, ¿no? Intra e interdepartamental y entre personas sea mucho más fluida. Por eso el sentido del humor profesionalmente suma. No suma para tener un buen ambiente, suma para ser más productivos y para tener más impacto. Vale, yo después de escucharte, ¿no? Claro, me queda claro, y además ya venía convencido de antes, ¿no? Que al final crear un ambiente de trabajo puede tener muchísimos beneficios para la organización y más en un entorno como el que nos encontramos ahora a nivel de talento, donde nos está costando muchísimo conectar con las personas que no trabajan dentro de nuestra organización para que vengan a trabajar, pero es que incluso también conectar con las personas que ya trabajan dentro de nuestra organización y se están planteando irse, ¿no? Y es que tengo 1000 ejemplos a mi alrededor de personas que por un motivo u otro están trabajando en sus organizaciones, pero están pensando ya en el siguiente trabajo, porque no se ven a largo plazo, porque hay algo que no les cuadra, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo bajamos todo esto? Es decir, para cualquier persona que nos esté escuchando, vale, yo quiero crear este ambiente laboral, ¿no? Este ambiente de trabajo donde realmente la gente pueda disfrutar, la gente se la pueda pasar bien. ¿Por dónde empiezo? Hay una fase primero de definición, de introspección, de pensar, ¿no? Entender bien quiénes somos y cómo podemos hacer esta evolución. Empiezo ya a implementar actividades o acciones. ¿Cómo lo hago? Te contesto en dos partes. En la primera parte, que los empleados valoran la diversión, no es una suposición, es un Una hecho realidad. constatado. O sea, en Lidera con sentido del humor traigo bastantes insights de estudios y no es nuevo. Hay estudios que te dicen cuáles son los atributos que más se valoran en un líder, que es una fuerte ética de trabajo, que parece algo como muy elevado, y también tener sentido del humor, que parece algo como muy aterrizado. Quizá una de las marcas más notorias es Great Place to Work. Todo el mundo conoce al certificador. Pues Great Place to Work, en una parte de su estudio, pregunta si trabaja en un ambiente divertido, ¿no? Y tú tienes entre muy de acuerdo a muy desacuerdo, la típica escala Likert de toda la vida. Entonces al final te preguntan, al cerrar el cuestionario, preguntan si consideran que trabajan en una gran empresa en la que trabajar, en una buena empresa, en una empresa normal en la que trabajar. Pues la gente que dice que considera que trabaja en un ambiente divertido tiene como 25 puntos más cuando respondiendo una gran empresa en la que trabajar y no solo una buena empresa en la que trabajar. ¿Cuál es la Pues, diferencia? al final por eso lo llamo el ingrediente secreto de las mejores empresas. Porque algo que a mí me parece relativamente fácil, que es el tema de la diversión del trabajo, te supone un plus muy grande entre ser simplemente un buen lugar para trabajar y ser un gran lugar para trabajar. Pero es que también hay estudios que demuestran que si tú le preguntas a una persona en el cuestionario si su line manager, si su responsable inmediato tiene sentido del humor y después les preguntas cuál es su deseo de permanencia, la gente que califica a su responsable inmediato entre 7 y 10 de sentido del humor es favorable a quedarse en la empresa también como 20-25 puntos más que los que dicen que es de 7 o menos. Entonces hay un montón de insights que te dicen que esta es la dirección correcta. Y ahora ya paso a la segunda parte de la pregunta. El cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos, no? Entonces, para empezar, lo primero es que hay que derribar un paradigma que es el que asocia la diversión al ocio. Entonces, nosotros consideramos, por eso negocio viene de negación del ocio, ¿vale? Entonces, está claro que es como que no son vasos comunicantes.
Entonces, si tú pasas por delante de una sala de reuniones y hay 3 personas dentro y se están riendo, normalmente la gente que pasa por fuera y los ve, ¿qué es lo que piensa? Que no están trabajando, que están de Claro. cháchara. Están de cháchara, ¿no? No puede ser que estén tratando, yo qué sé, un borrador del nuevo modelo, la revisitación de un proceso o hacer una propuesta a un cliente. No, están de cháchara. Pero porque el paradigma está muy metido, ¿no? O peor, la frase es que esos viven muy bien, ¿no? Que quiere decir que trabajan poco y Claro, que y trabajan poco y se porque ríen mucho. ellos se lo pueden permitir. No, ellos se lo pueden permitir. Por eso antes, cuando veníamos por la escalera, te he pedido hacer la foto al cartel, porque es work hard, ¿no? Play fun o have fun, no y make a difference. Entonces, el trabajo duro y la diversión no están reñidos. Entonces, lo que hay que, para empezar, para poder hacerlo, lo que los líderes tienen que entender, que estar relajado y hacer una broma no quiere decir que tú no seas riguroso en tu trabajo y que seas exigente y preciso, en absoluto. De hecho, yo creo que el humor ayuda a lo primero. Entonces lo que hay que romper es ese paradigma. Los líderes tienen que entender que si se acercan a su equipo de una forma en la que se vea su sentido del humor, no les van a perder el respeto. Porque yo hablo con algunos y me dicen, ya, pero es que les dan la mano y te cogen el pie, ¿no? O, bueno, pero es que si tal, si haces eso, se te van a subir a la chepa. Entonces lo que hay es un miedo. Hay un miedo grande a perder la autoridad, ¿no? A perder la legitimidad que te ha dado la empresa para liderar. Entonces, ese paradigma es súper pernicioso. Es súper pernicioso porque realmente el equipo te va a perder el respeto si eres una persona que eres incapaz, ¿sabes?, de mostrarte como eres. Si tú eres un caratruño, ¿no? Si siempre estás de mala hostia, si crees que el golpe en la mesa es la única fórmula para dinamizar a tu equipo, ahí es cuando te vas a convertir en el chiste de la oficina. Es cuando todo el mundo va a hacer bromas sobre ti. El chiste y también la pesadilla, porque, Sí, claro. o sea, constantemente, ¿no? Al final todos hemos tenido jefes malos o jefes que no nos han gustado y tener a alguien encima que, ostras, ¿no? Pues es autoritario o tiene este carácter un poquito, pues, más duro, pues cuesta, ¿no? En cambio, cuando tienes un jefe que realmente sabe el tratar contigo, sabe generar este ambiente distendido, pero que no quita lo profesional, ¿no? Que creo que es chulo, porque pasa muchísimo en muchas empresas que este miedo de decir, ostras, es que si hago una broma, si digo no sé qué, a ver, no sé si va a entrar bien, ¿no? Entonces, claro, aquí es entender que para mí ya también no es un trabajo exclusivamente del líder, sino a nivel incluso de empresa. Es decir, el líder puede ser muy divertido, pero también necesitamos que la empresa dé pie a que pueda suceder estas cosas. Mira, te cuento ahí porque es verdad que casi siempre vemos un poco a ese líder encorsetado, ¿no? Que el peso, ¿no? El peso de la responsabilidad, pues le impide, ¿no? Pues ser más humano o hacer ese tipo de bromas. Yo cuando impartía el programa, ¿no?, de la habilidad profesional del humor dentro de mi empresa, yo me acompañaba de un directivo, ¿no?, que era Jerónimo Vilchez. Entonces era una persona, un miembro del comité de dirección, ¿vale? O sea, un CEO -1. Entonces yo le había conocido hacía muchos años y siempre que la había visto en acción, yo veía que era una persona que deliberadamente utilizaba el humor para poder acercarse a la gente. Porque cuando te entra una persona, un alto directivo en la sala, además un hombre de 1,90 m, de traje completo, para empezar ya se crea un ambiente diciendo, uff. Entonces, Jero, muy inteligentemente y en línea con lo que tú decías, él tenía ya como un protocolo. Él entraba en la sala y al rato ya empezaba a hacer alguna broma. ¿Sabes? Que podía ser con la botella del agua, con los yogures, con cualquier cosa. Casi siempre era centrado en él, no muy inteligentemente, ¿no? Entonces, cuando le iban a explicar algo, le decía, vale, pero explícamelo, dice, lento,
como si fuera director general. Y entonces, y después siempre se ponía él en el centro, ¿no? Y decía, dice, esto seguro que me lo habéis explicado, pero me lo vais a tener que volver a explicar. Dice, pues yo tengo en la memoria a corto plazo como el pescado ese de Dory, ¿no? El de Nemo. Entonces siempre hacía alguna broma y yo le veía y yo dije, joder, qué inteligente, porque lo que hacía era relajar el ambiente. Y cuando yo se lo preguntaba, porque yo le llevaba el curso en modo entrevista, él siempre te decía lo mismo. Te decía, para que una persona pueda dar lo mejor de sí, para que te pueda hacer una presentación en comité y se pueda explicar claramente lo que quiere y pueda brillar, tiene que estar relajada. Y si yo lo que tengo que hacer es eso. Dice, porque jugar a la tensión es todo lo contrario. Si tú juegas a tensionar, esa persona te va a hacer una presentación de mierda. Y entonces, dice, ¿le vas a decir que no? Dice, y si mira, si le tienes que decir que no, es que no. Pero puede ser con una sonrisa. Dice, no tiene que ser un no que lo devaste, que no quiera volver. Dice, la gente tiene que querer volver al comité con otra propuesta, defender otra. Dice, y para eso tiene que disfrutarlo. Dice, y por eso yo, pues, relajo el ambiente de esta forma. Por tanto, tiene un sentido de negocio. Tiene el sentido de que la gente pueda dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Y por eso el primer paso para empezar a bajarlo es convencerse de que ese paradigma es erróneo y para empezar, leerme está muy bien. Leer el libro como consejo, me gusta. ¿Cómo hacemos para que no dependamos de los líderes? Ujú. Es decir, de que tengamos un jefe majete, de que tengamos un CEO con carisma y que no tan solo sean esas personas puntuales y que están repartidas en la organización, sino que trascienda la cultura. ¿Qué acciones hemos de hacer? ¿Qué rituales podemos implementar para que la gente, ¿no? Pues también participe de todo esto y el ambiente de trabajo